noches para todos, dándole gracias a Dios por esta bonita oportunidad que me concede el Señor de dirigirme a cada uno de ustedes, allí donde se encuentran. Y mientras se van conectando, vamos alistando nuestra Biblia, bueno, los que les gusta anotar y toda esta cuestión. Dios los bendiga a todos por estar siempre ahí respaldando este ministerio de su casa RIB, Misión Internacional. Dios los continúe bendiciendo grandemente. A cada uno de los que veo que se están conectando en esta noche, y es un buen momento para darle gracias a Dios en medio de todas las circunstancias de la vida que nos permite el Señor pasar, y que con la ayuda de Él vamos saliendo adelante. Y yo sé que cada uno de ustedes ha estado mejor también en esa búsqueda de oración, de ayuno, de estudiar la palabra. Y yo los felicito en esta noche y doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, y las personas nuevas que de pronto se conectan en esta noche, sean también bienvenidos a su programa de la Iglesia RIB Misión Internacional. Estamos llevando un bonito tema muy interesante de lo que cuesta seguir al Señor, dejarlo todo, negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor, ¿verdad? Y lo estamos mirando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el verso 24. Y yo sé que cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de llegar también a nuestras vidas con una palabra, con una voz de aliento, con un consejo. Yo lo recibo así cada vez que los escucho, porque son personas que se dejan usar por el Señor para hacernos entender también muchas cosas que a veces leemos y quizás no le encontramos esa sazón que ustedes le encuentran también a la palabra. Esta noche voy a llevar ese mismo tema, y le coloqué como título: el costo de seguir a Jesús, lo que necesitamos nosotros para seguir a Jesús. Y si miramos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 del verso 24, donde Jesús, Mateo está diciendo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Es algo que quizás nosotros hemos leído muchas veces y se nos ha hecho un poco difícil a veces entender o dejar tantas cosas para poder seguir al Señor, para poder agradarle cada día con todo lo que nosotros hacemos. Pero antes de continuar adelante, de mirar lo que significa negarse a sí mismo, tomar su cruz, y si alguno quiere venir en pos de mí, como dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Me llamó mucho la atención lo que dice Marcos en el capítulo 8, el verso 34. Mira lo que dice. Aquí dice Jesús: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Me llama tanto la atención porque en Mateo dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. Aquí y dice: y llamando a la gente. Aquí ya entró casi a todas las personas, a ti, a él, a ella, a mí, a todos. Dijo: y llamando a la gente. Dijo aquí, le dijo: el que quiere seguir, que quiere venir en pos de mí, que nos neguemos, ¿cierto? Y ya ahorita les voy a decir lo que el Señor creo puso en mi corazón para compartir con ustedes esta noche. Pero me impacta más
lo que dice Lucas en el capítulo 9, el verso 23. Mira lo que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí dice, y decía a todos. Yo creo que aquí mezclaba a los fariseos, a los publicanos, a todo mundo, no dejó a nadie por fuera, porque la salvación es para todos, ¿verdad? Para aquel que quiera, para el que quiere negarse y seguir al Señor cada día, ¿verdad? ¿Y qué significa negarnos? Es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos bajo el señorío de Jesucristo. Primera a los Corintios 6:20 dice el Señor en su palabra. Primera a los Corintios 6:20 dice, dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificaos pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando nosotros nos negamos en muchas cosas, porque esto de negarnos es una lucha interna que hay cada día del cristiano. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, tenemos una lucha entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza siempre nos está haciendo que nosotros no hagamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Y tenemos esa lucha diariamente. El espíritu quiere llevarnos a un nuevo nivel, ¿verdad? Pero la carne siempre se está oponiendo a que nosotros seamos mejores, que podamos decir, como dijo Jesús aquí en esta palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, yo tomo esa decisión en esta noche. Yo no sé cuál es la posición tuya allá donde usted me está escuchando, allá atrás de las redes sociales. Usted se puede preguntar, ¿estaré yo siguiendo al Señor en todo lo que he hecho durante el transcurso de mi vida, los años que llevo como cristiano? ¿Estaré yo siguiendo? ¿Estaré yo negándome en muchas cosas? ¿Estaré yo tomando esa cruz? Entonces lo difícil es eso. Usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo yo agradar al Señor? Estaba mirando en algunas lecturas que hice y lo que pude escribir acá para compartir con ustedes. Y dice que cuando nosotros alimentamos a ese viejo hombre, es cuando hay esa lucha interna en nuestra vida que no nos deja agradar a nuestro Dios. Hay tantas cosas que necesitan ser cambiadas dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando nosotros alimentamos ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, siempre vamos a tener ese problema y no vamos a tener esa bonita oportunidad de agradar al Señor, ¿sí? De que nosotros nos sintamos satisfechos de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de verdad de corazón, y que hay algo especial, como en algunos ejemplos que les voy a colocar ahora, de unas personas que sintieron verdaderamente ese llamado del Señor, dejándolo todo y como matando esa vieja naturaleza para que Dios los llevase a un nuevo nivel, ¿verdad? Entonces, lo que yo les decía, negarnos a nosotros es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que ahora estamos bajo el dominio de nuestro Dios, y que Él es el que va a guiar de aquí en adelante nuestra vida. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este texto es una perspectiva gramatical que tiene tres partes que en ocasiones no han sido bien entendidas. Primero, dice el Señor aquí en este versículo que hemos leído en los tres evangelios. Mateo lo dice de una manera, Marcos lo está proyectando de otra, y Lucas lo coloca como un poco más, para más responsabilidad en nuestra vida. Dice a todos,
¿verdad? Dice a todos, no dejó a nadie por fuera, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Nos está haciendo una invitación, así como le hizo esa invitación a sus discípulos ese día, cuando llamó a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Él los llamó porque tenía un propósito con estas vidas. Y yo sé que el Señor tiene un propósito allí, en su vida, en cada uno de nosotros. Hoy que estaba orando y el Señor me ponía a orar por todas las familias y decía, siempre son bastantes, pero vamos a mirar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo vamos a saber cuando nosotros tomemos una decisión. Esto de, como dijo Jesús, si alguno quiere, es muy voluntario. Él no nos está obligando, no nos está diciendo que si no lo hacemos tal cosa va a pasar. No, nos está diciendo si usted quiere, es muy voluntario, ¿verdad? Seguirlo. Dice, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Es una invitación que Jesús nos propone en estos momentos a nosotros, como se lo propuso en ese momento a sus discípulos, seguidme. Y es algo que no está impuesto ni por manipulación, es una invitación que requiere de una respuesta voluntaria. A ver, yo le haría esa pregunta. ¿Quiere usted seguir a Jesús? ¿Quiere, como dice aquí, si alguno está hablando de nosotros, queremos seguir al Señor? Usted se puede preguntar ahí donde usted está personalmente, pero vamos a mirar muchas cosas en las cuales Él quiere que nosotros cambiemos, quiere llevarnos de un nuevo nivel. Él no quiere que nosotros sigamos siendo creyentes. Mire, una cosa es ser creyente y otra cosa es ser unos discípulos. El discípulo es aquel que quiere cada día saber más, escalar más, ir de peldaño en peldaño. El creyente, y no es que sea malo, pero el creyente es aquel que se detiene. Miramos que el creyente es como un lago. Voy a colocar ese ejemplo, como un lago, que el agua está detenida, ¿verdad? Ese lago produce mosquitos y trae problemas, trae malos olores, trae esos mosquitos que dan enfermedades y toda esta cuestión. Así la vida del creyente, pero la vida del discípulo es como el río, que cada día trae nuevas aguas. Pasan y cada día trae nuevas aguas. Y la palabra dice que es como ríos de agua viva que corren por nuestro interior, ¿verdad? Entonces, grábese bien esto, que ser creyente no es igual a ser un discípulo. Aquí Jesús en Mateo le decía a sus discípulos, si alguno, y aún les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Y me gustaría colocar un ejemplo aquí, de pronto, de algunos hombres que siguieron a Jesús sin importarles, solamente era lo que ellos querían que pasara en su vida. Y tengo aquí algunos que se negaron, ¿verdad? Se negaron a muchas cosas en su vida. Lo que yo quiero llegar con este consejo en esta noche es que lo atesoremos y lo tomemos para nuestra vida. De pronto muchos decimos, yo conozco, yo he leído bien ese texto y sí, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La segunda parte de este texto requiere nuestra consideración y la segunda es, niéguese a sí mismo. Es importante observar el llamado de Jesús. Está pidiendo Él no nos está pidiendo que nos odiemos a nosotros mismos. Inclusive no hay una solicitud de renunciar a nuestra humanidad, a nuestra personalidad, ni siquiera a lo que tenemos o hemos alcanzado, ¿verdad? Entonces miremos que Él está pidiendo es un cambio total
en nuestra vida, en nuestro corazón, el de ser diferentes, el de poder entender la grandeza de Dios en nuestra vida. Niéguese a sí mismo. Me llega ese texto de Apocalipsis 3:20. Es como dice el Señor, como dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Es algo muy voluntario. Si alguno abre la puerta de su corazón, lo que yo le estoy diciendo en esta noche, dice el Señor por su palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él está ahí para escuchar tu oración, para escuchar el clamor que cada uno de nosotros hacemos, ¿verdad? Y antes de que nosotros le pidamos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Lo único que nosotros tenemos que tomar es una decisión en nuestra vida. El querer venir en pos de Jesús. El querer negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y tengo como ejemplo aquí, es muy conocido, Mateo el publicano, ¿verdad? Cuando Jesús pasó allí por aquel lugar donde él andaba, vio a Mateo, era recaudador de impuestos, ¿verdad? Un hombre importante en aquel lugar. Él cobraba los impuestos. Había, digámoslo así, un tope de lo que tenía que cobrar. Y Mateo cobraba mucho más de lo que tenía que cobrar. Era un cobrador de impuestos, era un ladrón en una sola palabra. Pero a Jesús no le importó eso, porque desde antes, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Y sabe para qué te tiene escogido, ¿sí? Me tiene escogido, ¿verdad? Entonces lo único que a nosotros nos falta es dar ese paso de fe, de obediencia y reconocer, dejar tantas cosas, porque esto de negarnos a nosotros mismos es de morir, es de dejar muchas cosas pasadas, lo que nos habla 1 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces me doy cuenta que cuando Jesús pasó allí por aquel lugar, vio a Mateo, recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. ¿Y este hombre qué le dijo? Dijo, no, señor, pues espérame, yo cobro lo de este día y yo miro cómo lo sigo. No, inmediatamente lo dejó todo, y dice la palabra, y lo siguió. Eso está en Mateo 9, ¿sí? Capítulo 9. Cuando Jesús llamó a Mateo, el recaudador de impuestos, este lo siguió porque él tenía un propósito glorioso en su vida. Fue uno de los 12 de sus discípulos, ¿verdad? Fue uno de los 12 de sus discípulos donde predicaban, echaban fuera a los demonios, sanaban enfermos. Dios lo tenía con un propósito más que de lo que él estaba haciendo. Y lo importante fue que esa voz de Jesús llegó directamente al corazón cuando él le dijo, sígueme, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, sígueme, o quiero que seas de tal forma? Y nosotros siempre buscamos la manera de evadir esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces lo que yo les digo, enseñanza que se han llevado, que cada uno ha traído, que para mí han sido de mucha bendición, cuando predican cada uno de ustedes, a mí me encanta escucharlos, atesoro mucho en mi vida, aprendo mucho de ustedes, ¿verdad? Entonces solamente esto de, como dice Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, es de decisión de cada uno de nosotros. Y Mateo se negó a sí mismo, dejándolo todo para seguir a Jesús. Otro, me encanta mucho, Zaqueo, otro recaudador de impuestos. Está en Lucas 19, del 1 al 10. Este era el jefe de los publicanos, este era jefe de Mateo, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención, que Jesús a este no lo llamó, ¿verdad? Quizás a mucho el Señor no nos haya llamado, pero este hombre, cuando oyó que pasaba Jesús, le interesó mucho. Y dice la Biblia ahí
En la cita que leí de Lucas 19, del 1 al 10, dice que este hombre corría adelante para ver quién era Jesús. Y narra la historia, yo creo que muchos no la sabemos, se subió a un árbol para ver el paso de Jesús, ¿verdad? Pero algo le impactó en su corazón, en su vida. Había algo especial. Jesús no le dijo a Zaqueo, sígueme, ni ven. Solamente cuando él pasaba lo vio en ese árbol y le dijo, desciende de allá porque hoy llegó la salvación a tu casa, ¿verdad? Y cuando el Señor nos dio la oportunidad de llegar a sus pies, quizás no lo supimos tomar nosotros, pero hoy, mirando esto, la salvación del Señor está en cada uno de los hogares, si usted le ha creído verdaderamente. Mire, vengan las pruebas, las circunstancias de la vida que sean las más pesadas que puedan llegar, pero Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para decirnos, no tema, yo estoy aquí, ¿verdad? Y aquí este hombre me llama la atención que desciende del árbol y viene y le dice a Jesús, yo creo que Jesús ni le preguntó ni le dijo, usted me va a seguir o tal cosa, no. Dijo, Señor, si en algo he fallado, lo devuelvo el doble, el triple, 4 veces lo que sea necesario para sentirme bien. Y yo creo que estos hombres se negaron a volver a hacer lo que estaban haciendo, como lo hizo Mateo. Eran personas muy ricas, claro, eran muy ricas porque robaban al pueblo. Tenían un estilo de vida, mejor dicho, que lo podemos entender de una manera muy especial, pero que Dios nos quiere ayudar. Dios cambió y transformó la vida de cada uno de estos, de Mateo, de Zaqueo, ¿verdad? Él puede hoy cambiar y entrar ahí en su corazón esta palabra, este consejo, en esta noche, de que podamos negarnos a tantas cosas que nos están impidiendo, hermano. Mira, nosotros como pastores los llevamos al río, pero no los obligamos a tomar agua. Les invitamos a comer, pero no los obligamos a comer. Esto es voluntario, es negarnos a nosotros mismos y poder decir de pronto, como dijo Zaqueo, Señor, aquí estoy, he fallado, reconoció. Y lo que a nosotros más nos impide cada día es reconocer que estamos obrando mal. No importa que estemos en la iglesia, que cantemos, que oremos, que diezmemos, que ofrendemos, pero nos falta algo importante, es dejar que Él entre a nuestra vida para poder nosotros negarnos a hacer tantas cosas que nos están impidiendo poder agradarle y que Él haga lo que tiene que hacer. Cuando nosotros de pronto hagamos una oración y decimos por qué el Señor tarda su respuesta, tenemos que examinar nuestra vida como se examinaron estos hombres. A mí me gusta mucho esto, es muy sencillo y yo sé que todo el mundo no lo sabemos. Yo digo, usted puede estar pensando, no, yo me sé todos estos textos, pero los estamos viviendo, los estamos aplicando como el Señor quiere a nuestra vida. Usted se puede responder ahí mismo. Hay muchas fallas, hay muchos errores en cada uno de nosotros, en mí, todos, porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero Dios hoy, por esta bendita palabra, nos está llevando a una dimensión mucho más grande, hermano. Entonces, no nos quedemos como creyentes. Y lo que le dije, no es malo ser creyente, porque el creyente viene y canta, glorifica a Dios, levanta sus manos, ¿verdad? Ofrenda, diezma, pero no hay un cambio real en su vida, ¿verdad? Él quiere que el cambio sea notorio en la iglesia, en tu hogar, en el trabajo, en todo lugar, ¿verdad? Yo creo que cuando Él transformó, aquí yo digo transformó la vida de Mateo, porque para dejar de recibir una cantidad de dinero por irme detrás de Jesús, hombre, es porque hubo algo importante que entró al corazón, a la mente de este hombre, que le carcomía dentro, decía, no hay otra salida, yo sigo a Jesús, sin saber de pronto quién era,
¿verdad? Simplemente se negaron a sí mismos con una sola frase: sígueme. Entonces, a nosotros, ¿qué nos falta? Reconocer y poder negarnos y poder decir: Señor, aquí estoy y quiero seguirte como tú nos manda en la palabra. Otro ejemplo que me llamó mucho la atención y lo coloqué acá: el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno. Usted dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto? Está en Lucas 8, del 20 en adelante. Se puede leer la historia del endemoniado gadareno. Cuenta la historia que Jesús pasaba por allí, por aquel lugar. Hizo detener la barca allí cerca de la ciudad de Gadara. Se bajó de la barca porque iba a visitar allí aquella ciudad. Y el primero que le sale al encuentro, Jesús no le dijo venga, ¿cierto? El primero que le sale al encuentro fue el endemoniado gadareno. Y en esa cita que le estoy dando, él llega y se arrodilla y le dice: Jesús. Lo reconoció. Rey, le dice, hijo de David. Dice: ¿por qué me atormentas? ¿Verdad? Vino ante él y se postró, y era un hombre, como narra la historia, que lo amarraban con cadenas, con cuerdas, y todo lo destrozaba. Un hombre que andaba desnudo, vivía, no tenía una casa, vivía en los sepulcros, y de allí salió. ¿Y sabe por qué vino y se arrodilló? Porque reconoció el poder y sabía quién era Jesús, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que entender. Predicamos a Jesús, pero tenemos que reconocer quién es y qué puede hacer por nosotros, ¿verdad? Este hombre reconoció, dice: Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿por qué me molestas? O algo así, ¿verdad? Pero él lo decía era porque, y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: me llamo Legión, porque son muchos. Y dice que y él tenía ese temor cuando le dijo a Jesús: ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué estás aquí? ¿O por qué viene a molestarme? Porque tenía miedo de que todos esos demonios salieran y no tuviesen dónde ir, ¿verdad? Pero había allí un hato de cerdos, y Jesús y él le dijo: permite que esos demonios entren a los cerdos. Y Jesús le dijo: puede hacerlos, ¿verdad? Y echó de él fuera toda esta legión de demonios. Dice que había 5,000 cerdos. Y entraron a esos cerdos y se precipitaron por un abismo y cayeron al lago o al mar, a aquel lugar, y allí perecieron, ¿verdad? Y este hombre quedó libre, quedó sano. No era la intención de Jesús. Jesús iba pasando y entró por aquel lugar. Pero lo que me llama tanto la atención es que por un hombre, toda aquella ciudad se arrepintió. Pero algo que sucedió antes fue que cuando esto sucedió, cuando los cerdos se precipitaron allá, los que cuidaban los cerdos fueron a dar aviso a la ciudad todo lo que estaba pasando, lo que Jesús había hecho con este endemoniado, ¿verdad? Este tomó la decisión de no seguir siendo el oprobio de la ciudad, mejor dicho, el que hacía de todos allí en aquel lugar. Cuando se encontró con Jesús, este hombre, yo creo que encontró la paz en su corazón, ¿verdad? Fue libre. Ya después estaba bien vestidito, bien peinadito, ¿verdad? Entonces la gente salió y le rogó a Jesús que se fuera de allí porque estaba alborotando toda la ciudad. Y Jesús dijo: bueno, él subió a su barca y se fue. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos ha pasado eso? ¿Verdad? Sacamos a Jesús de nuestra vida por otra cosa insignificante y lo dejamos pasar. Eso le pasó al pueblo de Gadara, ¿verdad? Aquella ciudad. Y miramos que nosotros
quizás inconscientemente lo hemos hecho. Dejamos a Jesús por otras cosas que para nosotros no tienen significado, hermano. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar? Que en este versículo que estamos leyendo de Mateo, de Marcos o de Lucas, que están hablando de lo mismo, el negarnos, el de poder tener esa, ¿cómo se dice? Esa fuerza de voluntad y decir, Señor, de hoy en adelante yo te sigo. Quiero ser su discípulo. No quiero ser ese creyente que está detenido. Porque cuando un creyente se detiene, hermano, es un problema. A todo le ve que está mal. Si cantan un coro 2 veces, le molesta. Si el hermanito lo miró, le molesta. Todo le molesta, es porque está estancado. No ha querido dar un paso más de fe y de obediencia, ¿verdad? A mí me gusta mucho el arroz con huevo, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes me invita a comer pollo, es mucho mejor un huevo que el pollo, ¿verdad? Es mucho mejor el pollo que el huevo, perdón. Entonces, porque voy a escalar un nivel, voy a dejar de comer arroz con huevo y voy a comer pollo. Cada uno de nosotros, de estos hombres, Mateo, Zaqueo y ahora este gadareno, hermanos, dieron un paso de fe y de obediencia ante el Señor. Y lo que sucedió fue que Jesús se fue de allí a aquel lugar y este hombre le rogaba que lo llevase con él. Y Jesús le dijo, no, ve y cuéntale a su familia lo que Dios ha hecho en su vida. Y este se fue alegre, predicando y glorificando a Dios por todas las calles de Gadara. Eso lo narra la Biblia, ¿verdad? Cuando el gozo del Señor está en nuestra vida, hermano, no nos importa nada. Sabemos que vamos presentando la palabra de Dios y que tenemos un respaldo del Espíritu Santo de Él y que el Señor está con nosotros ahí para ayudarnos, para bendecirnos, sacarnos adelante y darnos la victoria. Al poco tiempo volvió Jesús a aquel lugar y ya la gente no lo echó. La gente lo estaba esperando con gozo y con alegría. Mire, uno, no necesitó sino uno. Y el hombre menos indicado. Hay una predicación que dice el ungido menos esperado, menos deseado. Como a veces somos muchos que no somos deseados para nada, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito grande en nuestra vida. No importa lo que los demás digan. A mí me importa lo que el Señor diga de mí. Amén. Y a este hombre, mira que movió toda aquella ciudad. Cuando Jesús volvió, dice que lo estaban esperando con gozo, con alegría, porque todos, hermano, habían escuchado el cambio, habían visto y habían escuchado a este hombre, habían visto el cambio que había tenido después de que andaba azotando a todo el mundo, asustando a todo el mundo allí en aquel lugar. Era un oprobio en esa ciudad. Entonces, cuando Jesús hace el cambio de renovar nuestra vida, pero cuando nosotros nos queremos negar a nosotros mismos, hermano, Él entra a hacer lo que tiene que hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces miramos que es algo muy, muy importante en cada uno de nosotros. Negarnos a nosotros mismos. Este hombre se negó a seguir cargando con toda esa legión de demonios que tenía. Zaqueo se negó a seguir robando. Mateo se negó también a seguir siendo rico a costillas de los demás. Y otro ejemplo, ya casi voy a terminar. La mujer adúltera. La mujer adúltera. Dice que allí los fariseos, los publicanos, la encontraron en el mismo acto de adulterio y la trajeron donde estaba Jesús. La trajeron donde estaba Jesús y le dijeron, es que en la ley de Moisés, cuando esto sucede, que se encuentra una persona como esta, que se encontró en el mismo acto de adulterio, tiene que morir, y es a pura piedra. Los mataban en ese tiempo de la ley. Y todos venían con su cama en una piedra y la trajeron ante Jesús. La respuesta de Jesús fue, el que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra, ¿verdad? Hoy en día a veces nos creemos muy santos y, mejor dicho, levitamos en la santidad que tenemos, pero no nos hemos mirado allá internamente cómo somos, ¿verdad? Juzgamos, acusamos y toda esta parte. Y en la iglesia del Señor sí que hay de esto, ¿verdad? Sí que hay de esto. Miramos, acusamos, despellejamos, hablamos mal del hermano, de la hermana, y levantamos nuestras manos y cantamos, ¿verdad? Hermanos, somos peor, digamos. Yo sé que acá en la iglesia R&D Misión Internacional no hay. Digo, en la iglesia del Señor, hermano, hay mucho de esto. Hay personas que vienen, pero no vienen con un propósito de negarse, ni de seguir, ni de tener un cambio. Hermano, quizás la palabra sea dura, pero así es, ¿sí? Y andamos mirando a quién vemos mal parqueado, de pronto la hija del pastor, de pronto el pastor. A mí me ha pasado, hermano. Y andamos así como buitres en las alturas, en las corrientes térmicas, donde no tienen que mover ni siquiera las alas, ¿verdad? Solamente miramos a quién vemos para caerle y despellejarlo y sacarle los ojos, ¿verdad? Porque como somos tan espirituales, entonces lo que le pasó a esta mujer, toda esta gente la repudiaba, la juzgaba. Y así sucede, hermano. Pronto está el hermano caído, no le podemos dar la mano. Levántese, hermano, que Jesucristo te ama y hay otra oportunidad. Empecemos de nuevo. No importa las veces que tengamos que empezar, pero levántese. No, así lo vean, hermano, en el suelo, vienen y le sacan los ojos, lo pisotean, ¿verdad? Como si tuviésemos mucha autoridad o si tuviésemos que Dios nos mandase a hacer tal cosa. Así le pasaba a todos estos fariseos y publicanos. Trajeron a esta mujer y Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se agachó a escribir. Yo creo que Jesús con su dedo escribía: bueno, yo voy a perdonar a esta mujer porque va a ser un instrumento muy útil en mis manos después de que ella se niegue a no seguir siendo como era. Yo creo que Jesús escribió. Eso lo dice San Gilberto, ¿no? Pero no sé qué escribiría Jesús en el piso. Cuando él se incorporó de allí, miró y le preguntó: ¿y dónde están los que te acusaban, verdad? Ella le dijo: se han ido. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Como lo que les dije ahora antes, nosotros somos propiedad de Dios, pero como tú eres propiedad mía, te voy a poner el pie en el pescuezo, acá en el cuello, porque ha estado pecando. ¿Esa fue la respuesta de Jesús? No. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Él tenía toda la autoridad. Vete y no peques más, ¿verdad? Si usted mira, esa historia es maravillosa. Está en Juan capítulo 8. No lo leo porque el tiempo no me alcanza. Entonces miramos, hermano, que nosotros, cuando verdaderamente hay un cambio, tomamos nosotros la responsabilidad de seguir a Jesús, nos negamos a muchas cosas en nuestra vida. Hermano, veamos lo que veamos, nosotros simplemente podemos orar y decirle al Señor tantas cosas. No tenemos la autoridad de acusar ni de juzgar a nadie. Ese es el problema del Señor, ¿cierto? Eso le toca directamente a Él. Entonces, hermano, mira estos ejemplos. El apóstol Pablo, ¿quién era? El apóstol Pablo, ¿quién era? Un perseguidor de la iglesia. No le gustaba que cantaran, que alabaran a Dios. Iba y sacaba a las mujeres, a los hombres y los llevaba presos. Porque era un hombre que se oponía a la obra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros con las actitudes nos oponemos a tantas cosas sin querer, hermano? Sin querer hacerlo? Pero cuando Dios tiene un propósito, y pudiera colocarle muchos ejemplos más, hermano,
de a muchos que Dios llamó, a muchos que Dios les habló, a muchos que el Señor les dio esa oportunidad de seguir adelante, pero ya con una mente, con un corazón diferente. Hermanos, a nosotros Dios nos ha llamado con un propósito. Llegará el momento y llegará en la hora en que esto se haga una realidad en nuestra vida, si usted y yo creemos, ¿verdad? Entonces, hermano, como les digo, Él está ahí a la puerta llamándonos todos los días. Y como dice Lucas, si tome su cruz cada día. Mateo dice, tome su cruz y sígame. De pronto nosotros tomamos la cruz el día domingo y traemos todas nuestras penas, nuestras cosas que nos pasan, pero dejamos la cruz, ¿verdad? Es cada día y seguir al Señor. Ahora el tercero es tome su cruz y sígueme. Es un llamado a convertir la misión de Dios en nuestras vidas. Es decir, cuando entiendo el propósito que Dios tiene para mí, intencionalmente lo incorporo a mi vida, incorporo esta realidad y hago de Dios un faro que guíe mi vida cada día, hermano. Eso es tomar la cruz. Cuando Dios nos habla cada día por su palabra, de una de otra manera, incorporemos esa realidad a nuestra vida y hagamos de ella un faro que ilumine nuestro diario caminar, nuestro diario vivir, para que el Señor nos ayude cada momento, en el momento que nosotros le oremos a Él. Hermano, yo sé que Él está atento, sus oídos para escucharlo. La cruz es la misión que Dios tiene para mi vida y que a su vez es el plan eterno para la humanidad, ¿verdad? Vuelvo y lo repito, la cruz es la misión que Dios tiene para mi vida y que a su vez es el plan eterno para toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Y eso está también en las manos de nosotros, cómo clamamos y cómo buscamos las almas, cómo evangelizamos nosotros, cómo hacemos la obra del Señor. Y ya para terminar, mira lo que plantea el libro de Miqueas, capítulo 6, el verso 8, que lo podemos incorporar a nuestra vida. Dice, lo voy a parafrasear aquí: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Yo creo que este versículo va enlazado con el versículo que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, que dice que si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, dice él, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra. Entonces, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por cada uno de ustedes que me prestó sus oídos y un tiempo pequeño para poder llegar hasta cada uno de ustedes. Yo voy a hacer una oración. Si de pronto hay una persona nueva que estuvo ahí en la sala de su casa, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, te doy gracias porque he escuchado tu palabra en esta noche. Hazme tu hijo y enséñame a caminar delante de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Señor, guíame de aquí en adelante y bendice cada paso que yo dé. En el nombre de Jesucristo. Amén. Los bendigo en esta noche en una manera muy especial. Un abrazo
grande para cada uno de ustedes. Dios los continúe bendiciendo. Una feliz noche y que la bendición de Dios sea sobre ustedes cada día.